Bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Porque luego la puedo, ya de ahí Sí, puedo jalar. sí, la puede compartir usted. Bien, usted nos muestra, ya ahorita cuando lleguemos a ese punto, muestra el libro, ¿no? Creo que sin cubrebocas, ¿verdad? Sí, sí, yo voy a estar aquí, ya así guardamos la distancia. Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes quienes ya están conectados a través de la señal de la Fuerza de la Noticia y nos encontramos con el maestro Irene Ríos Figueroa. Él es historiador y creador del libro Mineral El Tigre. Aquí relata toda la historia de los que estuvieron trabajando precisamente en el mineral y algunas otras personas que para muchos les puedo asegurar que les va a ser de gran interés tener en sus manos este libro. De hecho, está de venta aquí en Librería Joana, maestro. Así es, y aquí nos encontramos con el maestro, vamos a platicar con respecto al libro y algunas otras cosas que tenemos pendientes con él. Bien, muy buenos días, maestro. Buenas tardes ya. Buenas tardes, sí, cierto. Sí, ya pasó un poquito de las 2. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público. Maestro, qué interesante historia. Y me refiero al Mineral del Tigre y al libro puesto que yo vengo de la familia Machiche. Mi tatarabuelo Pablo Machiche, por ahí dicen que está sepultado y nunca tuve la oportunidad. Mi padre también me decía, mi padre ya falleció y ahorita se me hace pues tener una persona frente a mí que estuvo precisamente en ese lugar me llena de orgullo y de satisfacción. Háblenos precisamente de este libro y después nos habla de cómo fue que se dio la visita al mineral del Tigre. Seguro que sí, mire, este libro rescata el pasado de ese mineral El Tigre. Tiene como subtítulo este libro Fantasmas sobre las ruinas de un próspero pueblo minero en Sonora, 1903-1938. 35 años duró vigente la explotación del Tigre. Entonces, cuando se descubrió fue por una persona que andaba explorando la sierra de Teras, ¿sí? Y llegó a un lugar donde notó que el arroyo arrastraba cierto material, ciertas piedritas brillosas, brillantes, y él andaba acompañado de su mascota, que era un perro al que le llamaba el Tigre. Muy bien. Entonces de allí viene el nombre. No es como la idea que muchos tienen de que ahí había salió tigre. un tigre y luego incluso dicen que hasta atacó a una persona, etcétera. Y en alguna parte de la sierra hay un cartel de una de las compañías que explotó allí, donde está un tigre rayado, como un tigre de Bengala, pero nada que ver. Aquí no hay tigres rayados, aquí no hay tigres de Bengala, ni siquiera en todo México no hay. No existen, pues. Entonces, si acaso hay un animal que le llaman el tigre de montaña, pero muy diferente. En realidad, vendría siendo el puma, ¿no? Sí, un puma de montaña le llaman, entonces, y a veces le conocen como el tigre, pero no, aquí el nombre es por la mascota de James Taylor, que es el descubridor de los yacimientos del Tigre. ¿Qué metal era el que...? Oro y plata. Oro y plata. Sí, fíjese, y cosa curiosa, porque rodeado de minerales que explotan el cobre, como pilares de Nacosari o como Cananea. Sin embargo, aquí oro y plata fue y de alta ley. Llegó a ser muy famoso. En 1902 se solicitó la concesión para explotar esos yacimientos. Inicia la explotación en 1903. Sí. Entonces, pero eso fue que la singularidad de este lugar, en ese rincón de la Alta Sierra de Sonora, que oro y plata fue lo que se explotó allí. ¿Todavía hay gente viviendo ahí en este mineral? Mire, lo que hay solamente son exploradores de una compañía, los geólogos e ingenieros que están ahí trabajando, pero están acampados, es un campamento.
donde están perforando. Pero no, gente como dijéramos un pueblo minero, no existe ni una sola familia ahí. Incluso las casas ya se destruyeron. Lo que existen son terraplenes de piedra, donde ellos emparejaron el terreno para pintar casas, que la mayoría fueron de madera y de adobe, por eso ya se destruyeron. Quedan unas que otras construcciones de piedra, y sobre todo las instalaciones que tuvo la compañía ahí, el molino en el cual trituraban el metal, una planta de cianuración y las paredes de la tienda de raya que existió allí, un templo de piedra y sobre todo los cementerios. Todo eso viene muy bien relatado en fotografías en el libro, ¿verdad? Exactamente. Así es. Viene explicado y vienen algunas fotografías inéditas, fotografías que aguardaron más de 100 años en el Archivo General del Estado. Así es, y ahora en la visita que usted hizo, pues salen a la luz pública, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo a principios de este mes de julio viajé al Tigre y no quería publicar el libro hasta haber visitado el lugar. Ajá. Sin embargo, realizar esta obra me tardó 5 años. Sí. 5 años y yo quería visitar el Tigre, pero me decían es inaccesible, requieres un automóvil, un carro especial para ir, es muy difícil. Total que de alguna u otra manera pues se fue retardando esta visita, porque también no se puede viajar mucho en tiempo de frío. Los días muy cortos, no puede ir y volver uno. Luego es muy fuerte las nevadas allá. En tiempo de aguas pues están los ríos que interrumpen el paso, etcétera. Por una u otra razón no podía ir hasta que tuve que publicar el libro porque se terminó y estaba nada más dormido. Por lo tanto, a publicarlo y a buscar la manera de ir, y lo hice. Logré estar en el Tigre, saqué muchas fotografías que nadie se había atrevido a publicar. Así Ahí es. están en las redes ahora. Ajá, una pregunta, o sea, que no puede llegar hasta el pie del mineral en carro, tiene que alguna parte dejar el carro y caminar, seguir caminando. Sí se llega. Sí se llega. Sí se llega directo porque la compañía tiene mucho tránsito allí, tiene automóvil, tiene pick-ups que llegan hasta allá al campamento, y entonces allí está la parte histórica. Sí se llega hasta allá, directamente hasta de los vestigios que quedan en carro. ¿Qué tan lejos queda el pueblo de Bavispe de ahí? Pues sí está retirado porque no hay un camino directo del Tigre a Bavispe. Habría que ir por, no sé, a lo mejor es a caballo. En realidad yo entré por Colonia Morelos. Entonces ese es el camino que va a Bavispe. Habría que bajar a Colonia Morelos y seguir hacia Bavispe, en todo caso. Maestro, o sea, en sí, ¿cuál fue el interés de conocer el Tigre? O sea, la historia que lo meneó para que usted quisiera ir al Tigre. La curiosidad, sobre todo porque yo comencé a trabajar en Colonia Morelos como maestro de primaria en 1984. Estando allí me di cuenta que Colonia Morelos guardaba tras de sí una fascinante historia acerca de su fundación. De ser el rancho Batepito o la hacienda Batepito, antes de 1900, se convirtió en una colonia mormona, de los mormones que llegaron de Estados Unidos huyendo contra las leyes de la poligamia. Llegaron primero al noroeste de Chihuahua, al área de Casas Grandes, donde fundaron las primeras colonias. En 1890 cruzaron la Sierra Madre Occidental, cayeron al Valle del Río Bavispe, fundaron Colonia Oaxaca y más tarde, en 1900, fundaron Colonia Morelos. Y me puse a investigar qué había pasado en Colonia Morelos y descubrí que apenas lo que veía era la punta de un iceberg, donde encontré muchísima información, pero hubo que viajar hasta el Archivo General de la Nación, archivos en Tucson, el Archivo General del Estado, es decir, una gran diversidad de fuentes que guardaban una información muy valiosa, y pude publicar el libro Colonia Morelos, ejemplo de ética mormona en el valle junto al río Bavispe, 1900-1912, y en esa búsqueda yo encontré mucha documentación del Tigre. Sobre todo que familias mormonas que trabajaron en el Tigre, luego viene la revolución y que como los grupos revolucionarios eran atraídos por la bonanza del Tigre y no había ninguna obra publicada. Entonces después de esa publicación yo la trabajé mientras estudié la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en métodos de investigación histórica en el Colegio de Sonora, y así pude
pude producir el libro de Colonia Morelos, pero a la vez quedó la curiosidad, quedó el interés o el proyecto de trabajar el tigre. Me jubilé en 2016 como director de secundaria y inmediatamente comencé a trabajar sobre el tigre, 5 años intensos de trabajo, y por eso ahora tengo esta obra para todos los interesados. El libro Colonia Morelos está también a la venta, todavía Colonia existen. Morelos acaba de agotarse, tengo unos ejemplares ahí nada más como muestras, pero ya estoy trabajando, estoy puliendo esa obra para una segunda edición. Ah, muy bien. ¿Y esta cuándo saldría? Eso le tardaría un poquito también porque tengo el trabajo también de sacar una segunda edición de esta obra del tigre. Y me imagino que esta interesante obra ya debe de estar por agotarse, si es que no está agotada, ¿verdad? Se ha vendido muy bien porque como no existía ninguna historia de este lugar, solamente menciones sueltas, algún artículo por ahí, ni siquiera fotografías suficientes en internet. La gente andaba buscando, yo me di cuenta que en las páginas que tratan de la historia de esta área, pues preguntaban quién tenía información del tigre y todo, y no, nadie aparecía. Entonces por eso ahora la están buscando mucho descendientes de las familias que vivieron ahí, y sobre todo mineros y geólogos se la han estado demandando bastante. Háblenos del general Pablo Machiche. Esa es más bien, o sea, lo que me llevó a buscar este libro a mí, por el parentesco que tengo, que es mi tatarabuelo. Mis padres, de hecho, por él fue que me pusieron el nombre de Pablo Machiche. Cuando visito los pueblos allá, les da gusto a la gente, tanto Bavispe como Baserac, Guaxinera. Hay mucha información con respecto al general Pablo Machiche. Pues mire, el general Pablo Machiche, o no sé si haya llegado al grado de general, porque yo vi la información como mayor. Entonces, en la historia me aparece en la etapa de la rebelión escobarista, cuando asesinan al general Obregón, creo que fue en 1928. Viene el problema de que todos aquellos seguidores de Obregón quedaron huérfanos, porque quedó el general Calles al frente en el poder, como una figura muy prominente, ¿no?, que funda el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario primero se llamó, pero ya no fueron tomados en cuenta los seguidores de Obregón. Obregón tenía su grupo de seguidores, Calles el suyo, pero quedaron huérfanos, no se les dio ninguna oportunidad ya bajo el poder de Calles, y por ello decidieron levantarse en armas. El general Fausto Topete en Sonora, Caraveo en Chihuahua y sobre todo José Gonzalo Escobar en Coahuila. Ellos se levantan en armas contra el gobierno, contra el poder de Calles, ¿no?, que en realidad no era el presidente en ese momento, pero sí estaba tras el trono. Así es. Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Belardo L. Rodríguez, pero luego así cuando se lanzan, incluso la noticia de que se había levantado en armas gente de Sonora, de Coahuila y los seguidores de Obregón, la recibió Calles en la convención donde estaban formando el Partido Nacional Revolucionario. Entonces los combaten, y al parecer aquí en el estado, uno de los jefes militares que mandaron para el rumbo de Bavispe fue precisamente el mayor Pablo Machiche. Sin embargo, en los primeros combates fue tomado prisionero en el Tigre y fusilado allí mismo. Y en alguna entrevista, una entrevista de un residente precisamente de aquí de Agua Prieta, que yo no tuve la oportunidad de entrevistar, lo entrevistó una persona de Hermosillo, Carlos Macegual. Él comenta, don Pablo Santa Cruz, originario de San Miguelito, pero residente aquí, que hace unos cuantos meses acaba de fallecer. Él comentaba que allí, en el barrio de las Espuelas, estaba sepultado el mayor Pablo Machiche. Ahora que fui, era uno de mis principales objetivos, porque llegué al cementerio, que se conserva muy bien el cementerio, aunque está lleno de maleza y hay árboles nacidos de en medio, pero no hay vandalismo, no hay destrucción. Busqué mucho la tumba de este militar, sin embargo no está en ninguna parte con lápidas. Hay muchas tumbas que no tienen lápidas, pero me extrañó
que haya habido un personaje tan importante que no tenga una tumba representativa donde ir a ver, ¿no? Dónde quedó. Pero a raíz de la publicación del libro han aparecido personas que tienen relación con el tigre, descendientes, que dicen, sí, no, pues ahí está la tumba de mi bisabuelo, de mi exacto, bisabuela, etcétera. Y hay una persona en Hermosillo que tiene 103 años, que próximamente debo entrevistarla, que asegura que el Pablo Machiche no está en el cementerio, que no está. Dice, él fue sepultado a la orilla del camino en una crudita que yo conozco y hay unas piedras, pero ahora necesitamos saber exactamente el lugar. ¿En qué parte, verdad? Yo afirmo aquí, basado en esa entrevista, ¿no?, que se realizó al señor Santa Cruz, que está en el cementerio del barrio de las Escuelas, pero me llevé esa sorpresa de que no lo encontré. Y hay mucha gente que quiere encontrar, cree que yendo al tigre, luego vamos a tomar las fotos de Machiche, y no está. Al menos no está identificado. O sea, pudiera estar la tumba, pero con piedras o no. Pudiera ser, entre tantas tumbas que no tienen ya inscripciones, que nunca les pusieron una inscripción duradera, pues pudiera ser, pero quién sabe. Ahora que me surge esta versión de esta persona que dice que no está en el cementerio exactamente, pues habría que iniciar una exploración bastante exhaustiva. En la segunda edición de este libro. Exactamente, habría que buscar ahí sí tendría que hacer una precisión, por eso mi interés en tener una segunda edición pronto, con algunas precisiones y otras correcciones que habían surgido por ahí, y sobre todo pues algo extra que ha surgido. Tratar de ser un poquito más grande la letra, sin embargo así pues ya la gente lo ha aceptado muchísimo. Y pues yo estoy muy satisfecho con la obra porque sí logré abarcar una panorámica historiográfica grande, completa. Sí. Solamente va a haber precisiones, va a haber matices, va a haber algo ya más detallado en algunas partes. Y no se ha apoyado con gente del pueblo de Bavispe, Sonora, que tiene mucho conocimiento al respecto del general Machiche. No. Allí hay gente igual de muy avanzada edad, que nosotros nos hemos entrevistado con ellos y tienen mucho conocimiento con respecto al tigre. Ojalá, pues si muchos de ellos estoy seguro que van a escuchar esta entrevista y es posible que tenga algunas llamadas. Por ahí vamos a dejar un número telefónico donde lo puedan contactar, maestro. Correcto, sí me gustaría mucho. Es que la investigación es tan amplia que se va uno buscando el hilo de la historia. Así es. Y pues va encontrando cada vez más. Y esto sirvió para atraer muchas de las fuentes autorizadas. Hay un corrido por allá que fue compuesto en honor a Pablo Machiche. Así es. Ya se canta. Y también, pues de lo que yo logré investigar en periódicos de Estados Unidos, me parece que el Tucsonense, por ahí mencionaban también, y mencionan a un Juan Machiche, a lo mejor estaban equivocados con el nombre, pero sí se habla de un ataque por allí en Guachineras donde fue derrotado, y así no alcanzó a combatir mucho porque desde el principio de la rebelión fue puesto fuera de combate. Así es, incluso yo tengo fotografías a dónde fue, donde se subió, donde se encaramó el cerro, me las hizo llegar un escultor. Él vive allí en Guachinera, allí nosotros lo hemos entrevistado y él nos hizo el favor de decirnos en esta parte de aquí, nos llevó incluso. Por ahí luego le voy a hacer llegar esas fotografías. Sí, todo será bienvenido, las aportaciones para poder enriquecer más esta obra. Así es, maestro, pues es un gusto poder estar entrevistándolo a usted aquí. Tengo el honor que usted me ha hecho de regalarme el libro este. Lo voy a conservar tengo hijos que hemos hablado precisamente tanto del libro como del personaje Machiche, mi tatarabuelo. Entonces vamos a conservar este libro y le doy gracias por hacérmelo llegar y por habérmelo autografiado. ¿Algo más que quiera usted agregar, maestro? Pues solamente agradecerle la oportunidad de dirigirme al público y sigo trabajando los temas de toda esta área. Sí. Entonces va a haber más obras que van a tratar de llenar los vacíos históricos que hay por acá. Así es, pues hay que tener documentado y qué bueno que usted se prestó para poder nosotros hacer llegar a quienes están interesados en
en esta historia, conocer lo que es la historia de los personajes del año de 1900 hasta 1934, que fue cuando ya terminó lo que viene siendo el mineral. El 38. El 38 fue, ¿verdad? Ajá, del Tigre. Bien, maestro, pues muchas gracias. Gracias por otorgarme el libro. Y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Una pregunta, por último, maestro, en caso de que, porque yo estuve leyendo los mensajes, en caso de que vuelva a ser otra visita al Tigre, hay muchas personas que están interesadas en unirse, en formar parte de esta historia. ¿Cree usted que pudiera ser factible eso? Sí, lo que pasa es que es un poco inaccesible llegar allá, pero Sí. no imposible, pues. Ajá. Hay que escoger una época donde no haya tantas lluvias porque hay muchos arroyos, entonces, y se descompone el camino. También en época de invierno los días son muy cortos, no alcanzan para una visita de un día y también hay nevadas, hay mucho frío por allá, hace mucho frío. Entonces, escoger una buena época para ir. La compañía mantiene más o menos en buenas condiciones el camino, pero el mejor camino para ir allá es por Esqueda. Partir de Esqueda, que es por donde transita la compañía que está explorando, y sobre todo que no esté crecido el río Bavispe para poder cruzarse. De otra manera, habría que usar lanchas para cruzar los remanentes de la presa La Angostura, o bien usar un pango cuando ya se eleva mucho el nivel del agua, pero lo mejor es esperar a que no haya creciente en el río y poder cruzar en los vehículos. ¿Pudiera ser en el mes de noviembre o Pudiera no? ser noviembre, diciembre, tal vez antes de que haya días de invierno, así es. o también los meses, por ejemplo, ya de marzo en adelante, antes de que llegue el verano. Bien, pues ahí estamos a la orden, maestro. Nosotros sí queremos acompañarlo para documentar pues parte de esto y ser parte también de la historia que ahorita vamos a empezar a leer. Muchas gracias por ello. Gracias a ustedes. Bien, pues ya escucharon ustedes, él es el maestro Irene, estuvo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.